Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en unos mecanismos legales clave en España. La prescripción y la cancelación penal. Suenan un poco técnicos, ¿verdad? Pero tocan un punto fundamental. ¿Cómo equilibra el sistema, el poder del Estado para sancionar, con los derechos de las personas? Y con la idea de reinserción. Exacto. Nos basamos en un informe jurídico que detalla estas figuras, y la idea es entender bien cómo funcionan estos límites de tiempo que tiene el Estado y estos mecanismos que permiten, borrar un pasado penal, por decirlo así. Eso es, darle una vuelta a cómo funciona. Porque sí, ojo, salvo en casos gravísimos, la capacidad de perseguir un delito o de hacer cumplir una condena, tiene fecha de caducidad en España. Tal cual. Y un antecedente penal no tiene por qué ser una marca para siempre. Así que vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio. La prescripción del delito. ¿Qué significa exactamente eso de que un delito prescriba? Básicamente es ponerle un límite de tiempo al Estado, un plazo para poder empezar un proceso penal contra alguien desde que presuntamente cometió el delito. Vale. Si ese tiempo pasa y la justicia no actúa formalmente contra esa persona, se extingue la posibilidad de exigirle responsabilidad penal. O sea que el Estado pierde su oportunidad. Exacto. Es clave para la seguridad jurídica, ¿sabes? Nadie puede vivir con una amenaza así, pendiente, indefinidamente. Claro, evitar esa incertidumbre constante. Tiene toda la lógica. Sí. Y también está la idea de que, con el paso de mucho tiempo, la alarma social que pudo generar el delito se va diluyendo. La necesidad social de castigar, puede bajar. El foco cambia. Entiendo. Así que primer punto clave, digamos. El reloj juega en contra del Estado. Su poder para castigar no es eterno. Vale, pillado ese principio fundamental. Y supongo que ese reloj no corre igual para todos los delitos, ¿no? No, ¿qué va? Para nada. La duración del plazo depende directamente de la gravedad del delito. Se mide por la pena máxima que la ley le pone a ese delito. Ajá. Hay una escala, pero para hacernos una idea. Puede ir desde solo 1 añito para los delitos más leves, o los de injurias y calumnias, hasta 20 años para los delitos que tienen penas de prisión muy altas, más de 15 años, por ejemplo. Vaya diferencia. Sí, y en medio tienes plazos de 5, 10, 15 años, según la gravedad. O sea, a más grave el delito, más tiempo tiene el Estado para ponerse las pilas y actuar. Justo eso. Y un detalle importante, si un delito tiene varias penas posibles, imagínate, prisión y multa. Sí. Se aplica el plazo de prescripción de la pena más grave. ¿Lógico? Y si se cometen varios delitos a la vez, lo que se llama un concurso de delitos, el plazo que manda para todo el paquete es el del delito más grave de todos. Vale. La gravedad siempre marca el ritmo. Pero, ¿hay alguna excepción? ¿Algún delito tan terrible que nunca prescriba? ¿Que el Estado nunca pierde ese derecho a perseguirlo, da igual el tiempo que pase? Pues sí, la ley contempla esa situación excepcional para crímenes de una gravedad, extrema, considerados intolerables por la comunidad internacional y por nosotros mismos, claro. ¿Cuáles son? Es una lista cerrada, hablamos de delitos de lesa humanidad, genocidio, la mayoría de delitos contra personas y bienes protegidos en conflictos armados, y los delitos de terrorismo, pero, ojo, específicamente si han causado la muerte de una persona. La justificación parece clara. El daño es tan brutal que la sociedad no renuncia nunca a perseguirlos. Esa es la idea, sí. El impacto se considera tan enorme que, justifica que la acción de la justicia no tenga fecha de caducidad en esos casos. Bien, tenemos los plazos, las excepciones. Ahora, un punto clave. ¿Cuándo empieza exactamente a correr ese plazo? El famoso dies aquo, ¿no? El día de inicio. El dies aquo, exacto. La regla general es sencilla. El día en que se cometió el hecho. Vale. Pero claro, la realidad a veces es más compleja y el derecho intenta adaptarse. Hay reglas especiales, por ejemplo, en un delito continuado, que son varios actos a lo largo del tiempo, pero se ven como una sola infracción. Como robar un poco cada día de la misma caja, algo así. Eso mismo. Ahí el plazo no empieza hasta que se comete el último acto, hasta que para. Entendido. Hasta que eches a la acción. Y en los delitos permanentes, donde la situación ilegal se mantiene en el tiempo, piensa en una detención ilegal. Sí. El cómputo no arranca hasta que esa situación ilegal termina, hasta que se libera a la persona, por ejemplo. Y también hay reglas para delitos que exigen habitualidad, como el maltrato habitual en casa. El plazo empieza cuando termina esa conducta habitual.
Se adapta el inicio a cómo es el delito en sí. Muy interesante. ¿Y qué pasa si la víctima es menor de edad? Siempre es un tema delicado, y uno piensa que la regla general quizá no protege lo suficiente. Y es así, la ley aquí es especialmente protectora. Para bastantes delitos graves contra menores, lesiones contra la libertad, torturas contra la intimidad y otros, el plazo de prescripción no empieza a contar hasta que la víctima cumple 18 años. Ah, o sea, se espera a la mayoría de edad. Sí, se entiende que antes puede no tener la madurez o la capacidad para denunciar, para afrontar todo el proceso. Se le da tiempo para crecer, básicamente. Tiene sentido. Exacto. Y la protección es todavía mayor para delitos de extrema gravedad contra menores. Hablamos de tentativas de homicidio, agresiones sexuales, trata de seres humanos. Ahí también se espera. Sí, pero mucho más. En estos casos, el plazo no empieza a contar hasta que la víctima cumple 35 años. 35. Vaya. Eso sí que es un plazo largo de espera. Subraya mucho la intención de proteger a las víctimas más vulnerables, incluso mucho después. Totalmente. Es un reconocimiento de que las secuelas pueden tardar muchísimo en procesarse, ¿sabes? Y que la capacidad de afrontar un proceso judicial puede llegar mucho más tarde. Claro. Por supuesto, si la víctima falleciera antes de esas edades, de los 18 o los 35, pues el plazo empezaría a contar desde la fecha del fallecimiento. Entendido. Ahora, una vez que ese reloj de la prescripción ya está en marcha, ¿se puede parar? ¿Puede pasar algo que lo detenga? Sí. El plazo no es un tren que no para nunca. Puede verse afectado por dos cosas distintas: la interrupción y la suspensión. Y es súper importante distinguirlas. A ver. La interrupción es como si le dieras al botón de reinicio del cronómetro. ¡Pum! Borra todo el tiempo que ya había pasado y el plazo empieza a contar otra vez, desde cero. ¿Y cuándo pasa eso? Pasa cuando el procedimiento judicial se dirige formalmente contra la persona sospechosa. Tiene que haber una resolución judicial, normalmente un auto, que esté motivada y que le atribuya participación en los hechos, identificando bien a esa persona. O sea, un paso judicial formal y dirigido a alguien concreto. Eso es. En cambio, la suspensión es más como darle al botón de pausa del cronómetro. Ah, vale. El tiempo deja de correr, pero no se pierde el que ya había pasado. Se queda parado. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues ocurre cuando se presenta una denuncia o una querella ante el juzgado. Esa presentación suspende el plazo, pero, ojo, solo por un máximo de 6 meses. Solo 6 meses. ¿Y qué pasa después? Pueden pasar dos cosas. Si dentro de esos 6 meses el juzgado actúa y dicta esa resolución judicial formal contra el sospechoso, la que interrumpe, ¿recuerdas? Sí. Entonces la interrupción se considera hecha desde el día en que se presentó la denuncia o querella. Se retrotrae. Vale. Pero si pasan los 6 meses y el juzgado no ha admitido a trámite la denuncia o querella o no ha actuado contra el sospechoso, entonces la pausa se acaba. Y el plazo de prescripción que estaba suspendido sigue corriendo desde donde se quedó, como si la denuncia al final no hubiera tenido ese efecto de parar el reloj de forma duradera. Ah, qué curioso. O sea, interrupción es reinicio total por acción judicial contra alguien. Suspensión por denuncia es solo una pausa temporal y condicionada a que el juzgado actúe rápido. Una distinción clave, sí. Fundamental, porque los efectos son muy distintos. Vale. Imaginemos que el delito no prescribe. Se investiga, se juzga, llegamos a una sentencia firme, una condena. ¿Se acaba ahí la historia con los límites de tiempo? Una vez condenado, ya está. Pues no necesariamente. Aquí entra en juego otra figura: la prescripción de la pena. ¿De la pena? Sí. Es decir, aunque tengas una condena firme, el derecho del Estado a ejecutar esa pena, a hacerla cumplir, también tiene fecha de caducidad. Si pasa un tiempo determinado sin que se empiece a cumplir o sin que se continúe cumpliendo, también prescribe. Vaya, otro límite al poder del Estado. Ahora sobre la ejecución de la condena ya impuesta. Exacto. La idea es parecida a la prescripción del delito. Evitar una sujeción perpetua a la acción del Estado, dar seguridad jurídica y también reconocer que después de muchísimo tiempo la finalidad de la pena puede verse, cuestionada. Evita que alguien tenga una condena colgando para siempre. Imagina a alguien que estuvo fugado décadas. Entiendo. ¿Y los plazos aquí? ¿Siguen la misma lógica que antes? Siguen una lógica parecida, sí. Vinculada a la gravedad, pero esta vez de la pena que se impuso en la sentencia firme. Ah, de la pena concreta. Eso es. De nuevo, hay una escala detallada, pero para tener una visión general, los plazos van desde 1 año para las penas leves hasta 30 años para las penas de prisión más largas, las de más de 20 años. 30 años.
Es mucho tiempo. Sí, y entre medias, pues plazos de 5, 10, 15, 20 y 25 años, según lo larga que sea la prisión o la inhabilitación que te hayan puesto. De nuevo, cuanto más grave la condena, más tiempo tiene el Estado para ejecutarla. Y las excepciones de imprescriptibilidad, los crímenes como el genocidio y esos. Las mismas. Las penas impuestas por esos delitos de extrema gravedad, lesa humanidad, genocidio, terrorismo con resultado de muerte, etc., tampoco prescriben nunca. Vale. Si se logra una condena por esos hechos, la obligación de cumplir la pena no caduca jamás. Coherencia total en eso. ¿Y cuándo empieza a contar este plazo para la prescripción de la pena? La regla general es, desde la fecha en que la sentencia condenatoria es firme, o sea, cuando ya no caben más recursos ordinarios. ¿Vale? Pero hay una excepción importante. Si la persona condenada ya había empezado a cumplir la pena y la quebranta, por ejemplo, se fuga de la cárcel, Sí. el plazo de prescripción de lo que le quede por cumplir empieza a contar desde el día de la fuga, del quebrantamiento. Ah, lógico también. ¿Y este plazo de ejecución de la pena se puede pausar como el del delito? ¿Suspender? Sí, también puede quedar en suspenso, principalmente por dos motivos. Primero, si la ejecución de esa pena concreta está legalmente suspendida. Por ejemplo, en los casos de suspensión condicional de la pena, lo que antes llamábamos libertad condicional. Vale. Y segundo, mientras la persona esté cumpliendo otra pena distinta, si es que tiene que cumplirlas una detrás de otra, según las reglas del Código Penal. El plazo de prescripción de las penas que vienen después queda en pausa mientras cumple la que toca primero. Entendido. Hemos visto límites para perseguir el delito, límites para ejecutar la pena. Pero, ¿qué pasa con esa mancha, digamos, que deja una condena en el historial de una persona incluso después de cumplirla? Hablemos de la cancelación de antecedentes penales. Ese es el último paso, sí. Y es crucial para que el principio de reinserción social, que está en nuestra Constitución, sea una realidad, no solo palabras bonitas. Claro. La cancelación es el derecho que tiene una persona condenada, una vez que ha cumplido su pena y ha pasado un tiempo sin volver a delinquir, a solicitar que esa anotación desaparezca del registro central de penados. Es como darle a la persona la oportunidad legal de pasar página oficialmente, ¿no? Exactamente. Segundo punto clave, si quieres, el sistema está diseñado para ofrecer segundas oportunidades. La cancelación no es un regalo, es un derecho. Es una característica central que busca desmontar ese mito del expediente permanente. Quiere facilitar la vuelta a la normalidad. Fundamental para encontrar trabajo, para la vida social. Claro, para todo. Eliminar ese estigma legal. ¿Y qué necesita una persona para poder ejercer ese derecho a cancelar sus antecedentes? Son dos requisitos clave y tienen que darse los dos. Primero, haber extinguido completamente la responsabilidad penal, o sea, haber cumplido la pena o penas impuestas enteritas. Cumplir lo impuesto. Y segundo, no haber delinquido de nuevo durante un plazo legal determinado. Este plazo empieza a contar desde que se terminó de cumplir la pena. Hay que cumplir la condena y luego, digamos, portarse bien durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo es ese? Varía según la gravedad de la pena que se cumplió. De nuevo, la escala busca la proporcionalidad. A ver, Puede ser tan corto como 6 meses, si la pena cumplida era leve. Sube a 2 años para penas que no superaban los 12 meses o si eran por un delito imprudente. Luego 3 años, si era una pena menos grave e inferior a 3 años. Son 5 años para penas menos graves que fueran igual o superior a 3 años. vale. Y el plazo más largo es de 10 años si la pena que se cumplió era grave. Una espera proporcional al tropiezo anterior, por así decirlo. ¿Y cómo se pone en marcha esto? ¿Se hace solo o hay que pedirlo? Puede iniciarse de oficio, o sea, por iniciativa de la propia administración, del ministerio. Pero lo más normal es que lo pida la persona interesada. La persona que quiere limpiar su historial. Eso es, una vez que cumple los requisitos, pena cumplida y plazo sin delinquir pasado, presenta una solicitud formal. Y cuando se consigue la cancelación, ¿qué significa realmente? ¿Desaparece por completo esa información del sistema? A efectos prácticos, para la mayoría de situaciones de la vida normal, sí. La anotación se cancela en el registro central. Hay que decir que incluso mientras están vigentes, los antecedentes no son públicos, Solo se dan certificados a ciertas personas o entidades y para fines muy concretos. Por ejemplo, para trabajar con menores. Es un caso típico. ¿Vale? Ahora bien, los jueces y tribunales sí pueden tener acceso a la información completa, incluso a los antecedentes que ya están cancelados. Pero si es así, el certificado tiene que indicar expresamente
ojo, estos están cancelados. O sea, no es una amnesia total del sistema judicial, pero sí una cancelación efectiva para la vida normal del ciudadano. Exacto. Y hay una garantía importante aquí. ¿Cuál? Si una persona cumple todos los requisitos para cancelar pena cumplida, plazo sin delinquir pasado, pero por lo que sea, por retrasos administrativos, la cancelación aún no se ha hecho efectiva en el registro, ¿Qué puede pasar? claro, pues los tribunales no deben tener en cuenta esos antecedentes si la persona acredita que cumple los requisitos. Ah, o sea, el derecho de la persona prevalece sobre la burocracia lenta. Eso es importante, protege al ciudadano de posibles ineficiencias. Sin duda. Es una salvaguarda clave para que el derecho a la cancelación sea real, no solo teórico. Muy bien. ¿Y qué hay de las medidas de seguridad? Esas cosas que no son prisión, como internamientos o tratamientos, ¿también se borran? Sí, tienen una regla de cancelación propia. Y más simple, de hecho. Sus anotaciones se cancelan una vez que la medida se ha cumplido del todo, o si también tienen plazo de prescripción una vez que éste ha pasado. Perfecto. Entonces, si recapitulamos todo esto que es denso, tenemos la prescripción del delito, que pone un límite para empezar a perseguir. Eso es. Luego la prescripción de la pena, que limita el tiempo para ejecutar una condena ya firme. Exacto. Y finalmente la cancelación de antecedentes, que permite borrar el registro oficial tras cumplir y pasar un tiempo sin reincidir. 3 barreras de tiempo o mecanismos de borrado, en momentos distintos. Justo así. Son 3 mecanismos que van en secuencia, pero están conectados por una filosofía común, ¿no? Buscan equilibrar el poder del Estado para castigar con principios que no podemos renunciar. La seguridad jurídica, saber a qué atenerse, la proporcionalidad, que la respuesta no sea eterna ni desmedida, y, de manera muy destacada en nuestro sistema, el objetivo último de la reinserción social de la persona condenada, que es un mandato de la Constitución. Queda claro que el paso del tiempo y la posibilidad de limpiar el historial no son cosas raras, sino partes integrales de cómo está diseñado el sistema penal español. Reflejan ese esfuerzo continuo por encontrar un equilibrio, sí. Por un lado, dar una respuesta justa al delito, claro, pero por otro, respetar derechos fundamentales y, sobre todo, creer y facilitar la posibilidad de que una persona pueda rehacer su vida después de haber cumplido con la justicia. Y justo ahí, en esa idea de rehacer la vida, a mí me surge una reflexión final que me parece interesante. Dime. Si la ley pone tanto énfasis en estos mecanismos, como la cancelación, para, digamos, cerrar jurídicamente un capítulo y facilitar la reinserción, ¿qué pasa en la práctica social? Esa segunda oportunidad que la ley diseña, ¿se traduce siempre en una oportunidad real en la sociedad? ¿O persisten otras barreras en el trabajo, en las relaciones, en la confianza de la gente, que van más allá de tener un certificado de antecedentes cancelados? Buena pregunta. Quizás la batalla legal se gana, pero la social, a veces es otra historia, ¿no? Algo sobre lo que darle una vuelta.